Bueno, pues qué bueno que estamos juntos otra vez. Vamos a dar gracias porque nuestro papá tiene verdad que entregarnos, seamos uno o seamos mil, ¿no? Y vamos a darle gracias. Marco, ¿quieres dar gracias, por favor? Claro que sí. Gracias, papá, por este tiempo de reunión al que tú nos convocas y gracias por poner en sus corazones el estar aquí. Queremos, queremos oír tu voz, queremos oír el mensaje que tienes para nosotros este día. Te pedimos que nos des oídos para escucharte en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Y te pedimos también por las personas que tú has de traer a esta reunión, que los traigas pronto y con bien. Y bendice esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor. Gracias. Amén. Gracias, Marco. Amén. Pues qué hermoso es conocernos en una única identidad. Estuvimos hablando de esto un poquito, de cómo eh, la vida que nos ha sido dada ya no le pertenece a la persona que fuimos como hijos de Adán, sino que opera exclusivamente en la nueva creación que Dios ha resucitado juntamente con Jesús. Y es en base a esa operación divina, a esa obra de Dios que nos ha engendrado, que nos ha hecho de nuevo, que podemos tener acceso y participar de la naturaleza de Dios. Entonces, uh, lo que continúa a eso es conocernos, descubrir la nueva criatura que somos. Y para que nadie se quede afuera, ¿verdad? Que no solamente de los que estamos aquí, pero cualquier persona que vea este video, uh, Romanos capítulo 6, Dios nos informa que cuando venimos a Jesús, Él nos unió a Jesús en su muerte para que muriésemos juntamente con Él. Y que allí se le dio fin eh, a la persona que fuimos, que descendió de Adán y de Eva y de toda la prole que nos trajo hasta este tiempo, para cumplir la palabra escrita en Juan capítulo 1, verso 13. Juan 1:12 dice que a los que recibieron a Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13 dice, estas personas que recibieron a Jesús y que ahora tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni son engendrados de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. En otras palabras, son hijos de Dios porque Dios los engendró. Entonces, ¿cómo somos hechos hijos de Dios? Pues primero Dios deshace, destruye a la persona que fuimos para que no haya ningún conflicto ni ninguna competencia entre las dos identidades. Y cada uno de nosotros podemos entonces vivir libres de esa persona que fuimos en el pasado, porque en Romanos capítulo 6 dice que no solamente Dios nos unió a Jesús en su muerte para muerte, sino que quiero leerles el versículo
3 y el versículo 4 dice, ¿no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, el propósito de darnos muerte juntamente con Cristo es resucitarnos a una nueva vida, a una nueva existencia. Y esta nueva existencia ahora ya no tiene nada que ver con todo el legado y todas las consecuencias de ser hijos de Adán o descendientes de Adán. Dios le pone un alto a la maldición adámica. Dios le pone un alto a la naturaleza humana en las personas a quienes Él adopta. Dios destruye por completo entonces esa identidad. Y dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, cuando Dios nos justifica de pecado es porque nos trae a muerte juntamente con Jesús. Y esto es como opera la redención de lo que nos esclavizaba. Entonces, fíjense, voy a leerles un capítulo atrás, unos versículos de Romanos capítulo 5. Dice el versículo 12 de Romanos 5, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta era nuestra condición, era y es la condición de toda la humanidad. Ninguno escogimos a nuestros papás, ¿verdad? No tuvimos oportunidad de ir a una base de datos y decir, pues yo quiero nacer de este linaje. Eso no nos fue otorgado. Y resultamos siendo herederos de un legado que inició miles de años atrás en el huerto de Edén, de acuerdo a la palabra de Dios, y que está lleno de maldición. Entonces el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí la consecuencia del pecado, la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, una vez que Adán y Eva pecaron, sus descendientes todos pecaron. Ya no hubo justos, ya no hubo personas que no tuvieran esa herencia. Y en nuestras vidas lo hemos comprobado. ¿Sí? Y lo seguimos viendo por todos lados y en todas las familias de la tierra, cómo desde la infancia los niños nacen con el chip puesto, ¿no? Para manifestar lo que es natural al ser humano. Entonces, Dios interviene. Parte del capítulo 5, un poquito más arriba, dice el versículo
6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera darse ser, que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero esa muerte por nosotros, en el capítulo 6, aclara que es para traernos a libertad. Y la libertad es vía algo asombroso que Dios hace, y es libertad vía muerte. Y repito el versículo 7 de Romanos 6, dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, esta manera de hacer las cosas de Dios es asombrosa y es exclusiva de Él, porque nadie más puede realizar esa transformación de un individuo, trayendo ese individuo a muerte juntamente con Cristo en el ámbito espiritual, y luego resucitándole juntamente con Jesús para que podamos de ahí en adelante, como leímos en Romanos 6:4, andar en vida nueva. Bueno, si captas esto y si ya lo has recibido, porque todo lo que Dios nos dice no puede hacerse realidad en la vida de nadie que no lo reciba. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo y muy claro es, Jesús murió por todos, pagó por todos, pero ese pago no se hace efectivo en nadie que no reciba a Jesús. El amor de Dios es para todos, la adopción es para todos, pero si no la recibo, pues no participo de ella. Y es exactamente lo mismo con esto. ¿Sí? La libertad absoluta de la naturaleza humana es para todos. Y la nueva existencia que Dios nos da en Cristo es para todos. Pero si no lo recibo, entonces me quedo viéndome y viviendo algo que ya no me corresponde porque Dios ya se encargó del problema, ¿verdad? Pero yo sigo todavía cargando ese yugo, ese engaño de la vieja naturaleza, y sigo batallando con el carácter humano y con las tendencias humanas y con el raciocinio humano, las limitaciones humanas, etcétera, etcétera. Entonces, es tan importante no solamente recibir la revelación de que Dios ha hecho algo tan maravilloso para darnos libertad verdadera y cerrar por completo la posibilidad de retroceso. Sí, porque si mueres juntamente con Jesús, si recibes esa muerte que Dios te ministra, te regala, ahí está tu libertad. ¿No has tenido ocasión en tu vida cuando has dicho, cuánto me gustaría poder empezar de nuevo? ¿Te ha sucedido? A mí sí. Y cuando Dios me hizo entender, pues es precisamente lo que te estoy dando, una nueva vida. Y es legítima, es real, y tienes que aprender a entrar a ella. Pero para entrar a ella, no puedes entrar pensándote
creyéndote ser la persona que eras. Tienes que recibir la muerte con Jesús para luego ser resucitado o vivir la resurrección juntamente con Él. Y de esto se trata entonces el cómo somos traídos a una vivencia divina, porque la nueva criatura que Dios dice que somos, 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura o una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, esta nueva persona que Dios crea en el Espíritu, ya no tiene relación, ya no tiene conexión con la naturaleza humana. Sus características son completamente diferentes porque ha nacido de un padre diferente. ¿Sí? En Romanos 5:12 leímos, la muerte entró al mundo por un hombre y por el pecado, perdón, entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y de allí, ese fue el legado. De ahí la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. El fin de eso es la muerte con Jesús. Eso es la salvación, eso es cómo Dios te hace libre de esa persona que no tiene remedio. ¿Sí? Y allí entonces Él genera una nueva creación que ya no tiene conexión con la otra naturaleza porque esta nueva criatura nace de Dios. Y puedes ver, Juan 1:13, ya no son engendrados de linaje de carne ni de voluntad, perdón, de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, porque ahora son engendrados por Dios. Entonces son dos naturalezas. ¿Sí? Y todo lo que nosotros tenemos que hacer para vivir esto es recibir esta obra de Dios, creerle a Dios, porque en la vida divina todo se vive en fe y para fe. Ubicarte allí, darle crédito a Dios y empezar a respetarte como una nueva creación. Y esto te va a llevar a la renovación de tu entendimiento. Porque ya Dios te va a enseñar por su espíritu a ya no pensar de ti mismo como el ser imperfecto, el ser débil, el ser mortal, el ser limitado, el ser fallido que éramos, sino que te va a enseñar a conocerte y verte en su semejanza. En su semejanza. Imagínate que tú tuvieses un hijo que se cree de otra especie. Vamos a usar un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tuvieses un hijo que se cree chivo, ¿ok? Y así se ve y así se cree, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comporta? Pues como chivo, ¿no? No habla español, ni inglés, ningún lenguaje de humanos, sino que él a todo le contesta me, ¿no? Y todo lo quiere arreglar a topes y etcétera. Pero esa persona fuese tu hijo.
¿qué pensarías? Pues este muchacho tiene sueltos unos tornillos, ¿no? Porque es inconcebible que no sepa que es igual a mí, ¿cierto? Es inconcebible que él se crea chivo y yo soy de otra especie. Este es el proceso de ser transformados, ¿sí? El proceso de ser transformados requiere que cada uno de nosotros seamos traídos a la verdad de cómo somos hechos hijos de Dios, para que cada uno elijamos creerle a Dios y dar por hecho lo que Él dice. Y entonces, si de veras damos por hecho lo que Dios dice, empezamos a vivirlo. Empezamos a ser congruentes con lo que Dios dice que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. El contraste lo puedes ver en Jesús. Jesús nunca se vio diferente al Padre. Consideren eso un momento. Jesús nunca, o sea, él vino a la raza humana, otra especie, ¿de acuerdo? Y la raza humana, cada quien tenía su concepto de Dios, ¿no? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Pero añade, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Y entonces Juan 1:14 dice, aquel verbo que era Dios, que creó todas las cosas, se hizo carne, tomó la forma de un hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, cuando Jesús vino, no había otros hijos, nada más uno, unigénito, el único engendrado por Dios. ¿Y qué manifestó Jesús? Yo soy igualito a mi papá. Entonces llegamos a Juan capítulo 14, donde él le dice a los que con él vivían, los que habían creído en él, los discípulos, les dice, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Somos idénticos. Somos uno. Bueno, te pregunto esta noche, ¿cómo te ves a ti mismo en relación a Dios, en relación a Jesús? ¿Te ves en su semejanza o todavía te ves en otra especie? ¿Sí? Y si todavía te ves en otra especie, diciendo Dios es divino, yo soy humano, pues precisamente por esa razón el Espíritu Santo hoy nos trae a hablar de esta verdad. Una de las peores cosas que nos puede suceder a cualquier persona es volvernos incongruentes, porque la incongruencia conduce a la incoherencia, a hablar cosas que ya no tienen sentido. ¿Sí? Entonces, si yo digo que creo esto, pero digo lo contrario, pues manifiesto que en realidad no lo creo, ¿verdad?
porque con la boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que hoy estamos permitiéndole a nuestro Padre hablarnos del cómo Él nos trae a ser sus hijos. Y para que todos los que están conectándose ahorita puedan engranarse con lo que estamos diciendo, estamos leyendo Romanos capítulo 6, verso 1 al 7. Se pueden emparejar ahí leyéndolo ustedes. Y viendo que Dios lo que ha hecho es ponerle fin al ser humano que fuimos, que nació de Adán, para hacer una nueva criatura que no tiene nada que ver con Adán, que es engendrado por él. Entonces Jesús se convierte el hermano mayor de todas estas nuevas personas que son engendradas por Dios, por el Padre. Y esa nueva criatura que Dios engendra ya no es semejante a Adán, ¿sí? Ya no lleva la genética de Adán. Ya no es compatible con Adán, sino que ahora su genética es la genética de Dios. Quiero pedirles que vayan conmigo a Primera de Corintios, el capítulo 15. Y así como en Romanos 12, Romanos 5:12, vimos el versículo que dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora escuchen casi exactamente las mismas palabras, pero dichas en el contexto de nuestra nueva existencia. 1 Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué tal? Y continúa: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados o resucitados. ¿Sí? Entonces, podemos ver en estas palabras lo que es el corazón de la transformación de nuestro ser. Y mis hermanos, esto es importantísimo de veras. Que esto no sea un evento de este jueves y, ok, a ver de qué hablamos la otra semana, ¿no? Sino que esto se trata de ti, de quién eres. Y si vas a ser congruente contigo mismo, requiere que le permitas a Dios operar esta transformación en tu ser, para que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean congruentes con esta verdad. Por obra de Dios. No porque tú te esfuerces, sino porque le permitas a Él hacer efectiva esta palabra en tu vida. Es la única libertad que existe. Sí, la idea de que el hijo de Adán va a ser libre de pecado es absolutamente errónea. Dios no opera así. El hijo de Adán que
originalmente fuimos, tiene que ser traído a destrucción. Ya lo leímos en Romanos capítulo 6, versículo 6. Lo voy a repetir para quienes no lo habían escuchado. Dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido. Y por esa razón ya no seamos esclavos o ya no sirvamos al pecado. Entonces, el personaje que fuimos como hijos de Adán, Dios lo desplaza, lo destruye. Su relación no es con esa criatura, ¿sí? Porque esa criatura es una criatura mortal, es una criatura completamente ajena a la naturaleza de Dios. Pero miren la belleza de lo que Dios hace. Esa criatura deja de ser, e inmediatamente Dios levanta una nueva criatura. Y esta nueva persona nace de Dios. Ah, seguimos en 1 Corintios 15 y ahora en el versículo no puedo ver el numerito, así que me van a perdonar. Tengo que jalar mis lentes aquí. Ok. Dice el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. Ven la semejanza, ¿no? Los hijos del terrenal son terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Los hijos de Dios, otra naturaleza. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto y mucho más en la Escritura, Colosenses capítulo 3, te dice que si has resucitado juntamente con Cristo, ya dejes de estar viendo las cosas como un terrenal, porque ya no eres terrenal. Juan 17, Jesús dice, eran del mundo, pero ya no son del mundo. O sea, todo lo que concierne a la adopción divina, a la obra que Dios hace en nosotros, nos conduce a este punto donde tiene que operarse y quedar registrado en nuestros corazones la nueva identidad. Porque solamente en ella que tú y yo vamos a poder funcionar como hijos de Dios. Entonces, regreso al ejemplo de Jesús. Jesús dice, si has visto al Padre, perdón, si me has visto a mí, pues has visto al Padre, porque somos lo mismo, somos uno. Y al
decir eso, Jesús está hablando de la perfecta semejanza que hay entre el Padre y Él. Ahora, Jesús nunca nació de Adán, ¿de acuerdo? Él no heredó el legado adámico, él nunca fue pecador, él nunca estuvo sujeto al pecado, etcétera. Siempre fue divino. Siempre lo ha sido, siempre lo será, siempre lo es. Entonces, su semejanza con el Padre es absoluta. Por eso en Colosenses el capítulo 1 dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Hebreos capítulo 1 dice que él es la imagen del Dios invisible. Que él es la sustancia misma de Dios. Tú y yo estamos en el proceso de ser hechos hijos. Y por eso lo que esta noche estamos recibiendo es tan importante. Porque la única manera en que podemos despedirnos de la vieja identidad es si Dios nos dice, mira lo que hice para hacerte libre de ser hijo de Adán. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuántas veces has razonado de la siguiente manera? Vamos a usar un ejemplo. Te frustras por algo y te enojas y revientas. Y luego piensas, bueno, es que soy humano. ¿Alguien? ¿Eh? Esa manera de pensar obedece a que no hemos vivido esto que estamos hablando todavía. No hemos permitido que Dios imprima, escriba en nuestro espíritu la verdad de que Él ya destruyó, no va a destruir, sino ya destruyó, juntamente con Jesús en la cruz, a el hijo de Adán que yo fui. Y que luego me ha resucitado juntamente con Jesús, pero ya no en la naturaleza adámica, sino en la naturaleza divina. Y cuando le permito a Él hacer eso efectivo en mi corazón, entonces, ¿qué me queda? Aprender a vivir la vida divina. La vida humana ya la conozco, pero la vida divina tengo que ser enseñado, tengo que ser traído a su vivencia. Y de parte de Dios, Él tiene eso provisto perfectamente. Porque Él nos da su espíritu, el espíritu de adopción, el espíritu de verdad, para que nos traiga a la vivencia de la verdad que Jesucristo representa. ¿Qué verdad representa Jesús? De ser hijo de Dios, de ser igual a Dios, de tener la misma naturaleza y de ser uno con Dios. ¿Y por qué se nos presenta Jesús? Porque a eso somos llamados. Somos llamados a ser hechos hijos de Dios, a ser hechos conformes a la imagen de Jesús, para venir a ser hechos uno con Dios, como Jesús lo es.
Entonces este registro es como, ¿tienes acta de nacimiento? ¿Alguien? ¿Puede decirme un sí? Ok, qué bueno. Por lo menos, ¿qué consta el acta de nacimiento? Que naciste, ¿no? ¿De quién naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Cierto? Hay un registro, se llama el registro civil, pero lo que hace el registro civil es registrar la fecha de nacimiento, la fecha de matrimonio, la fecha de divorcio, la fecha de defunción de cada persona, ¿cierto? Ese es su trabajo, llevar un registro. Pues hoy estamos hablando de un registro divino, ¿sí? Y eso no está en una institución de gobierno político, sino que tienes que elegir permitirle a Dios hacer un registro divino en tu corazón. ¿De quién eres? Solo entonces empieza a ser renovado tu entendimiento. De otra forma no tienes bases. Mira lo que sucede. Si yo me quedo viéndome en la identidad adámica, mientras el Espíritu Santo más me revela quién es Jesús, me siento más cercano a Él o más alejado de Él. Pues más alejado. Porque mientras más me muestre la hermosura de Jesús, la santidad de Jesús, la perfección de Jesús, la gloria de Jesús, la sabiduría de Jesús, etc., si yo me veo como humano, ¿qué hace eso? ¿Me acerca o me distancia? Me distancia. Es inevitable. Y luego el Espíritu Santo me muestra la verdad de la naturaleza humana, ¿no? La corrupción. Dios lo describe en el libro de Jeremías de esta manera. Dice, engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón del hombre. Entonces me empieza a mostrar el Espíritu Santo esa verdad. ¿Cómo me siento? ¿Más cerca de Dios o más lejos de Dios? Pues obviamente más lejos, ¿no? Entonces, eso que debe llevarme a crecer en Cristo, me aleja. Y muchos tenemos esa enfermedad ahorita. Porque cada acercamiento que tenemos con Dios, aunque Él no nos está rechazando, no nos está condenando, pero nos hace sentirnos peor. Isaías tuvo esa experiencia. Isaías capítulo 1 dice que vio la gloria del Señor y la, la, la falda del vestido, de los vestidos de Dios llenó el templo y lo que salió de Isaías en ese momento fue un terror, ¿sí? Un terror y dijo, muerto soy porque he visto la gloria del Rey. O sea, no se sintió cerca de Dios, se sintió amenazado por Dios, ¿sí? Dijo, ahora sí ya, aquí quedé. ¿Por qué creen ustedes que en el Antiguo Testamento Dios no se hacía presente? Enviaba a su ángel. Y nada más el ángel de Jehová era un terror para la gente. Por eso mismo, por la asemejanza o el contraste entre las dos naturalezas. Y era una naturaleza angelical.
Jesús tomó la forma de hombre y como hombre se hizo siervo. ¿Sí? Porque si se hubiera venido en la gloria de su majestad, nadie la podría soportar. Y si hubiera tomado la forma de hombre, pero hubiera resplandecido en la capacidad de su gloria, tampoco. Pero él no solamente tomó la forma de hombre, sino que entre los hombres, que todo va por castas y todo ese rollo, ¿verdad? Se hizo siervo, se hizo como siervo, se hizo pobre. Y aún en esa sencillez, era una amenaza para todos los grandes. ¿Sí? Por la asimetría de naturalezas. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia de vivir este proceso con Dios? Otro ángulo para que esto quede todavía más claro. Nicodemo, un erudito de las leyes y de la escritura hasta donde estaba redactada en el tiempo de Jesús, viene a hablar con Jesús y Nicodemo, siendo uno de los hombres más sabios de Israel, ha concluido lo siguiente y le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. O sea, tú eres otra cosa. No sé quién eres. No sé, o sea, de lo que tú eres yo no sé nada, pero no puedo negar que eso viene de Dios. Entonces explícame. Y la respuesta de Jesús le habla de esa asimetría, o sea, no hay manera de conectar las dos cosas. Y le dice: Nicodemo, para que tú puedas ver y puedas entender estas cosas, necesitas nacer de nuevo. Porque en tu naturaleza no puedes. Bueno, ¿cuántos cristianos alegamos que ya nacimos de nuevo, no? Pero nos volvemos completamente incoherentes. Por eso les dije que la incongruencia conduce a la incoherencia. Nos volvemos completamente incoherentes cuando decimos: nací de nuevo y sigo siendo humano. Era yo hijo de Adán, pecador como Adán, necio como Adán, esclavo como Adán. Y vine a Cristo, nací de nuevo y resulté nacido de Adán otra vez. Hola, ¿dónde está la coherencia en eso? Gracias a Dios que me hizo renacer, pero sigo siendo de la misma genética que tenía yo antes, la genética corrupta, mortal, enemiga de Dios, necia, etc. ¿Te das cuenta del problema que eso causa? Entonces quiero crecer en Cristo siendo de esta especie que es opuesta a Cristo. No funciona, es pura locura en ese esquema, ¿no? Así que, resumiendo, lo que en esta noche somos invitados a recibir es: Dios es más sabio que eso y Dios es más poderoso que eso y Él ha hecho algo asombroso, asombroso de veras. Él diseñó la salvación para hacerla por muerte y resurrección.
Él diseñó la salvación para que en un instante Él nos uniese a Jesús en su muerte para muerte. Ese es el texto de Romanos capítulo 6. Fuimos bautizados en su muerte para muerte. O sea, para morir juntamente con Él. Romanos 6:5. Y si morimos juntamente con Él, entonces sabemos que también resucitaremos juntamente con Él. O sea, una vez que Dios te une a Jesús es para siempre. Ya no hay separación. Mueres con Él, resucitas con Él. Y de ahí en adelante, todo el lenguaje en la Escritura es que estás en Cristo. Obsérvalo. Porque has sido bautizado, unido a Cristo desde tu ingreso a la familia de Dios. Entonces, tenemos que venir ante esta verdad, permitirle al Espíritu Santo hacer su trabajo. Y el trabajo del Espíritu Santo no termina hasta que estés viviendo esta verdad. No a la fuerza, por supuesto que no. Pero quiero que le permitas al Espíritu Santo alumbrar los ojos de tu entendimiento y que Él te permita verte siendo como Jesús es. ¿Cómo eres entonces? ¿Ah? Pon tu nombre ahí en donde quieras en tu imaginación y luego ponle un signo de igual a y luego pon ahí Jesús. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú das este paso, entras a conocerte como la nueva persona que eres y entras en blanco. O sea, ¿qué es esto? No lo sé, pero ya soy, ya soy nacido de Dios igualito a Jesús. Y ahora cuando el Espíritu Santo te muestra a Jesús, ya no te sientes alejado de Él, sino que te sientes motivado a crecer como Él lo es. ¿Sí? Cuando te muestra que Jesús es santo, Él te dice, así como Jesús es santo, tú también. Ven a vivir santidad. Y ya no dices, no, pero está difícil, es que soy humano, es que esto, es que aquí la cosa está color de hormiga. Ahora dices, gracias, Padre, porque me hiciste nacer de nuevo. Y eres poderoso para hacer todo esto que dices. Y empiezas a permitir la santificación de tu vida, pero desde ese lugar, ¿te das cuenta? Es muy diferente querer vivir la santificación siendo pecador. Porque la santificación al pecador le huele a muerte y es realidad. O sea, la naturaleza del mundo tiene que morir porque es inmunda, como Dios dice, desde la coronilla hasta las plantas de los pies, no hay en ellos sino hinchazón y podrida llaga. Así los veo, dice Dios. Terrible, ¿no? Por eso algunos mejor ni leemos esos capítulos, porque todavía nos vemos como hijos de Adán, y cuando Dios se pone a ponerte el espejo de Adán, ¿no? Enfrente, dices, no, espérate, se ve re feo. Yo mejor sigo con mis disfraces, pongo mis mascarillas, me echo mi perfumito, ¿no? Y me olvido. Es como irte a la cantina a ponerte hasta las cachas para olvidar, ¿no? O drogarte o algo así, igual
Muchos usan la religión para eso, para olvidar. Pero lo que Dios no quiere es que olvides, sino que conozcas y disfrutes, ya no ser astilla del palo adámico. ¿Entienden, verdad? De tal palo, tal astilla. Sino que ahora disfrute ser nacido de Dios. Y anheles conocer más cómo es Dios, cómo es Jesús, para saber quién eres. Y lo maravilloso de eso es que cuando el Espíritu Santo te muestra algo en Jesús, Él quiere que lo compruebes en tu propia vida. Que lo vivas, que compruebes que, oye, sí, soy harina de este costal. Y empieces a crecer en la semejanza de Cristo. Vamos a finalizar leyendo 2 Corintios, capítulo 3, el último versículo. Versículo 18. Dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que Él. De eso estamos hablando, ¿sí? No veo la gloria del Señor como lo hizo Isaías y dijo, aquí quedé, porque yo soy inmundo y Él es santo. Yo soy pecador, Él es santo. Sino que veo su gloria y soy transformado de gloria en gloria. Es una acción progresiva, ¿verdad? Va avanzando el proceso de nuestra transformación, pero resulto en la misma imagen que Él. Y luego dice quién lo opera, dice, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quieren comentar sobre esto? Hola. ¿Dónde estamos con esto? Yo me quedo en el último versículo, en este maravilloso. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Luis. Que me quedo con el versículo 18, que impactado, o sea, a cara descubierta como un espejo para ser transformado, o sea, es maravilloso, ¿no? O sea, y como dices tú al final y cierra, ¿quién lo va a hacer, no? El Espíritu Santo. Pues anonadado, impactado y como dijiste, hay un pedacito de la conferencia, deseando, anhelando saber cómo es Jesús para llegar, para pues, caminar en ese proceso, ¿no? Entonces decir, wow, o sea, cuánto me falta, pero me gusta el final, pues, o me gusta caminar en el proceso, pues, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Gracias, Cristóbal. Gracias, Luis. Algo importantísimo de todo esto es que tú y yo no lo hacemos. Esto es la obra, la verdadera obra de Dios. Mucha gente habla de la obra de Dios, pero la verdadera obra de Dios es que Él te haga igual a Jesús. Porque ahí se hace patente su poder.
su amor, su sabiduría, su gloria. Como dice el libro de Efesios, dice, para alabanza de su gloria. Entonces, esas son cosas hermosas, ¿no? ¿Quién sigue? Cuéntenos qué está pasando en sus corazones, qué están viviendo en este momento con esta palabra. Yo, Chris, Max, Max, te escuchamos. pues yo tengo que estar consciente de que ya soy una nueva criatura. Ya no soy terrenal, ¿sí? Ya no tengo excusa para seguir viviendo la vida, la vieja naturaleza. Dios, en su justicia, lo hizo de esta manera. Que nosotros muramos y que resucitemos juntamente con Cristo. Esa fue la justicia que Él puso en nosotros, porque de lo contrario nos hubiéramos quedado en la naturaleza humana. Ahora debemos estar, yo estoy consciente de que soy hijo y debo de no quitarme de eso. O sea, tengo que estar firme, tengo que estar consciente y abrazar todo lo que el Padre me da. Él, en su amor, como dice la Escritura, nos amó a todos, pero no todos queremos, ¿verdad? Él ha sido, por ejemplo, para mí, pues, un gran gozo, una gran alegría, todo lo que he aprendido de Él, y más que nada, saberme quién soy. Eso es lo más importante, saber quién soy. Y soy un hijo de Dios. Gracias, Cris. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Max. Se dan cuenta qué importante es esta operación divina en cada corazón. Sí, aquí cambia todo. Y esto es, como ya se ha dicho, es para todos, sin excepción, porque esto no es por mérito, esto no es por esfuerzo, esto no es por nada, excepto es por gracia. Pero es una gracia que tiene que recibirse. Por eso la única condición que existe es saber recibir. Y quizá pronto hablaremos del asunto de aprender a recibir, ¿no? De una manera más amplia, pero es el reto más grande que tenemos. El reto más grande que tenemos es saber vivir recibiendo, en verdad recibiendo todo lo que Dios nos ha dado. Porque realmente creo que es lo más difícil de nuestra transformación, es ese aprendizaje. Lo demás Dios lo hace. Y para Él esto no es difícil. Esto es su gozo. Él se deleita. Imagínate, y la Escritura lo dice en Romanos 8, dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero escucha, juntamente con Él. Bueno, de eso estamos hablando esta noche. De ese juntamente con Él a la muerte, para que ya quede atrás mi humanidad, ya no la ande yo cargando, ya no la ande yo defendiendo, ya no la ande yo sufriendo, ya no la ande yo perfumando, ¿no?
Y entre yo en la libertad de la resurrección, una nueva creación, la naturaleza de Dios, siendo lo único que soy. Ay, pero estamos en esta tierra y aquí pecamos. ¿De veras eso dice Dios? Búscale donde dice, mientras estés en la tierra, mijito, pecador eres. Búscale. No lo dice. Lo que dice es, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que dice. O sea, las consecuencias de vivir esto con Dios son enormes y no te va a costar esfuerzo. Porque no lo vas a hacer tú. Lo hace Dios en cada uno de nosotros y de ahí en adelante nuestra vida es la manifestación de su poder, de su amor, de su sabiduría, de su gloria, de su gracia. Y hermanos, nada terrenal se compara a la naturaleza de Dios. Qué bueno, Max, que ya estás en ese paso, resolviéndolo en tu corazón y permitiéndole al Espíritu Santo escribirlo en ti eternamente. ¿Alguien más? Marco, te escuchamos. A mí me parece muy interesante el proceso que Dios ha tenido conmigo. Yo fui educado, digamos, programado para ser una persona, pues seria, trabajador, responsable, autoexigente. Y yo creía, como el mundo lo dice, pues si no trabajas, si no ganas lo que te comes, pues te vas a morir de hambre, ¿no? Y me asombra cómo Dios se ha empeñado en demostrarme, en convencerme de que salí de la maldición de Adán, de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a raíz de que yo recibí a Jesús, pues he pasado muchos periodos sin trabajo y no me he muerto, de hambre. Quizás en estas reuniones yo he comentado que yo tengo 24 años que recibí a Jesús y en esos 24 años, si juntara todos los pedacitos que he pasado sin trabajo, pues ya ando sumando más de 9 años. Y Dios de maneras maravillosas en cada situación ha ido proveyendo para mi sustento y el de mi familia. Y a mí se me hace asombroso porque, bueno, pues yo crecí con el papá que nací, pues crecí desconfiando de la figura paterna, de la autoridad, ¿no? Y entonces, sin embargo, desde el principio me dejó claro Dios que este pasaje de Mateo 6, de no te afanes por qué vas a comer o qué vas a beber o qué vas a vestir, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, que era
para mí la parte más difícil de vivir del Evangelio, ¿no? O sea, yo lo escuchaba, sabía que era cierto, pero no lo creía, ¿sí? Y entonces ha estado haciendo algo en mi corazón, una obra maravillosa, para llevarme a creerlo, entenderlo y a vivirlo. ¿Mm? Y bueno, pues han sido una gran cantidad de experiencias y de vivencias en este sentido y ahora pues yo lo veo y lo creo y sé que soy hijo. Fue maravilloso para mí hace, no sé, 7 años empezar a escuchar y a conocer y a entender y a vivir lo que es la adopción y de saber que soy hijo de Dios y que soy mm, heredero de Dios junto con Cristo. Y, y bueno, la vivencia ha sido muy rica, pero el contraste entre lo que es ser descendencia de Adán y tener la maldición de Adán, y ahora saberme que soy hijo de Dios y vivir pues la provisión de Dios, ¿no? Y, y Dios me ha estado enseñando de múltiples maneras a recibir. Y bueno, pues es el comentario que quería hacerles. Muchas gracias. Gracias, Marco. En la identidad de Adán, de inmediato te sabes no solamente diferente a Dios, pero sin derecho, ¿no? Entonces por eso tú escuchas y todos los que hemos orado a Dios con toda sinceridad, pero dentro de esa identidad, pedimos, o más bien mendigamos, ¿no? Suplicamos que Él tenga misericordia y nos eche su bendición, como comúnmente se dice, ¿no? Que se apiade de nosotros, etcétera, porque te sabes no tienes en qué pararte, no hay derechos. Y además, si has estado metiendo la pata, pues peor. Lo que temes es que te castigue, ¿no? Pero mira la diferencia en Jesús. Juan 17:10, Él le dice al Padre, Padre, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. A ver, piénsale un ratito. Está hablando del Creador, está hablando del dueño de todo. Y Jesús dice, Padre, tú eres dueño de todo y yo, como tu hijo, soy dueño de todo. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste así? ¿Eh? Entonces, te das cuenta lo que ocurre otra vez, y siento que es muy importante enfatizar este contraste, que dentro de la identidad humana es imposible que crezcas en la semejanza de Jesús. No tienes nada que te asemeje a Él. Al contrario, mientras más se exponga cómo es Jesús, más lejos y más pequeño y más insignificante te vas a sentir. Yo ya viví eso muchos años. Pero qué hermoso es cuando le permites a Dios registrar un acta de nacimiento divino en tu corazón. Y empiezas a vivir la identidad de hijo. Y empiezas a oír a Dios decirte que Gálatas capítulo 4 dice, si eres hijo, también eres heredero.
Romanos 8, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, otra vez. Así que cambia todo, ¿no? Los años, Marco, que Dios te llevó a vivir su provisión, pero tú lo estabas viviendo en la identidad humana, ¿cómo te hicieron sentir? ¿Bendecido o avergonzado? Pues no, la verdad no me sentí avergonzado. Eh, Sabía que tenía una relación con Dios, aunque no, aunque no me sabía hijo, pero sí sabía que había recibido a Jesús, claro, mal como mi Señor y Salvador, pero sí tenía la conciencia o el pues, sentimiento de tener una relación con Dios. Ajá. Pero no avergonzado, no me sentía, sí me sentía avergonzado cuando pues recordaba los errores que había cometido, ¿no? Pero no por el hecho de tener esta relación con él, ¿no? O sea, no me veía así, eh, no me veía igual que Dios, efectivamente, ¿no? No me veía de la misma naturaleza que Dios. Me veía como diferente de Dios, como se veían en el Antiguo Testamento las personas, ¿no? Como siervos, este, no me veía como hijo y bueno, cambia mucho la vivencia de saberme hijo a saberme siervo, ¿no? Es, es de otro orden totalmente, eh, hasta, hasta que llegó a mi conciencia la claridad de que, y bueno, a muchos les parecerá una blasfemia, de que soy igual que Dios, ¿no? Que soy de su misma naturaleza, que soy igual que Jesús. Y eso pues cambia todo en el interior, ¿no? Gracias, Marco. ¿Alguien más? Alejandro, te escuchamos. Buenas noches. Pues hace ya un par de semanas en el trabajo estoy en este periodo de prueba para ver si se quieren quedar conmigo o me quieren despedir. Y es bien clarísimo la diferencia entre vivir esto desde la perspectiva humana o vivirlo desde la perspectiva divina. Pues desafortunadamente lo he vivido desde las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva humana es definitivamente es muerte. Estar pensando que no, pero y si yo creía que era muy inteligente y muy preparado, entonces ¿cómo es que ahora todos los resultados de mis esfuerzos no sirven de nada? Pues todo eso es muerte, ¿no? Y es claro cómo vivirlo desde la perspectiva divina, pensando que, bueno, si todo lo que los esfuerzos de Alejandro Tinetti obviamente no sirven de nada, pues gracias a Dios en ese momento es cuando Dios se puede perfeccionar en mí. Es entonces cuando puedo dejar que todo eso muera
para que pueda ser la naturaleza divina creciendo en mí y dándome vida. Pensar que si pierdo el trabajo y pierdo los ahorros, qué sé yo, pues igual es Dios quien provee, ¿no? Que eso, pues es nada comparado con la herencia que le puedo dar a mis hijos de entender lo que es ser herederos. Y pues no entiendo por qué, como digo, desafortunadamente lo estoy viviendo desde las dos perspectivas, siendo tan claro que la perspectiva divina vivifica, ¿no? Pero pues estamos en ese proceso y gracias a Dios estoy creciendo en ese proceso y en vivirlo desde la perspectiva divina. Gracias. Gracias, Alejandro. Ninguno damos un paso y jamás batallamos, ¿no? Es una transición y es una transformación. Lo importante es lo que tú estás testificando. ¿Qué está haciendo Dios en ti al convencerte, al comprobarte que cuando eliges vivirlo desde la perspectiva divina, la naturaleza de Dios opera en ti? Y estás viendo este contraste y se está registrando en ti. Entonces las áreas testarudas, vamos a llamarles, que no quieren ceder, no te pelees con ellas, entrégalas. Porque algo asombroso y hermoso del pacto de Dios con nosotros es que Él se ha hecho responsable de nuestra transformación. Él no te pide que tú cambies, no, sino que tú digas, Padre, mira, aquí todavía se prenden focos rojos, ¿no? No los pusiste tú, entonces, por favor, ya no los quiero en mí, quiero lo que tú estás haciendo en mí. Y eso es todo realmente lo que hay que hacer en cualquier situación. Así que cuando se manifiestan en ti las cosas humanas, no, no elijas obedecerlas, entrégalas allí. Si las obedeces, en el momento en que le hagas caso al Espíritu Santo, entrégalas. No te des de latigazos, no te flageles diciendo, la regué, la regué, la regué, la regué. No. Entrégalas. Padre, ya me di cuenta que no estoy en tu naturaleza, pero gracias porque tú te has comprometido a santificarme. Por favor, hazlo aquí. Y ya. Y Él va a continuar maravillándote y vas a ver cómo avanza su obra en ti, ¿no? Y este evento de tu trabajo, pues está siendo bendición en todo esto que estás viviendo, porque fuera de esta situación, a lo mejor no tendrías razón para estar teniendo que elegir en qué naturaleza vivir las cosas, ¿no? Cuando todo está cómodo, todo está a nuestro gusto, pues todo está bien, ¿no? Y nuestro papá se encarga de decir, bueno, vámonos por aquí un ratito para que de veras estén bien las cosas. Quiero mostrarte lo que a la hora de la prueba no funciona correctamente dentro de ti. Entonces vámonos aquí a este hornito, ¿verdad? Para que le subamos la temperatura a las cosas y tú te des cuenta dónde necesitas dejarme que yo siga trabajando. Y realmente de eso se tratan nuestras tribulaciones, nuestros retos, ¿no? No es que Dios quiera ver hasta dónde hemos llegado. Él ya conoce eso. Lo tiene clarísimo todo el tiempo, pero nosotros no. Así que pues gracias por compartirnos esto, Alejandro. ¿Alguien más quiere participar? Bueno,
Vamos a dar gracias entonces en esta noche. Vamos a cada uno a fijar nuestro corazón en la respuesta que le hacemos a nuestro papá. La mía, Padre Santo, es: yo quiero que perfecciones esta verdad en mi corazón. Que en realidad todo lo que en mí todavía se relacione con la naturaleza adámica lo quites. Y me establezcas, me arraigues, me afirmes y me sustentes en esta verdad de que ya no soy esa persona, porque tú me has hecho una nueva creación que ha resucitado juntamente con Jesús y que por lo tanto tengo la misma genética que Jesús, que es la tuya, y puedo vivir las cosas como Él las vive, no en mi poder, ni en mi capacidad, sino en el poder que tú me suministras constantemente por tu Espíritu. Gracias, Padre, por lo que has hablado a cada corazón, a cada persona que está presente, que vea este video en algún momento. Tráenos a ti. Pero tráenos, Padre, con la conciencia de que no estás trayendo a tu lado a un ser imperfecto, corrupto, enano. No. Que te has encargado de hacernos libres de esa persona para que podamos ser traídos a ti como hijos amados, hijos legítimos, hijos divinos. Gracias por hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.